Hola jóvenes de séptimo grado, gusto en saludarles una vez más. Agradezco muchísimo su presencia en esta clase virtual. Sobre todo porque hoy estaremos viendo un tema muy interesante como lo es las fuentes de investigación histórica. Pero antes de dar inicio con la temática que estaremos desarrollando, quiero realizarles unas pequeñas preguntas. ¿Qué son las fuentes de investigación histórica? ¿Han escuchado hablar sobre este tema? A ver, muy bien, excelente, María. Sí, son todo tipo de objetos que nos pueda brindar información. ¿Son libros? Ay, excelente. ¿Cómo se clasifican las fuentes de investigación histórica? ¿Alguien sabe? Bueno, hoy estaremos viendo también cómo se clasifican estas fuentes. Tenemos el objetivo, que es lo que nosotros pretendemos alcanzar al momento de concluir con nuestra clase, y es conocer las principales fuentes de investigación histórica. Entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo cuando decimos fuentes de investigación histórica? Las fuentes de investigación histórica son todos aquellos elementos que nos brindan toda la información al momento de realizar una investigación. Las fuentes son donde se nutre la historia para poder documentar los hechos de forma confiable. También podríamos decir que las fuentes de la historia pueden ser objetos, como mencionaba María al inicio, o restos fabricados o utilizados por el hombre, que nos brinden información parcial o total sobre hechos pasados. Entonces, las fuentes de investigación histórica es todo aquel instrumento o elemento que nos pueda brindar alguna información confiable sobre hechos pasados o sobre la investigación que estemos realizando. Clasificación de las fuentes de investigación histórica. Las fuentes de investigación histórica se clasifican en fuentes directas e indirectas. ¿Cuáles son las fuentes directas? Son todo hecho con el fin de darnos un informe sobre la historia, sobre un suceso o hecho histórico o sobre una época, como ser documentos, libros, cartas, pinturas y hasta fotografías. ¿Y cuáles son las fuentes indirectas? Son todas aquellas que sin tener esta interacción nos proporcionan conocimientos sobre su época, como ser los restos, los edificios, los utensilios y las armas. También podemos hablar, según el soporte o material en que se nos brindó la información, de fuentes escritas, orales y materiales. Fuentes escritas. Las fuentes escritas, como su nombre lo indica, son todas aquellas transmitidas por el hombre sobre un soporte determinado, ya sea pergamino, papel o piedra. En algunos casos por fuentes manuscritas, en otros por medios mecánicos como ser las impresas. Las fuentes escritas o también llamadas documentos son todas aquellas inscripciones que el hombre ha dejado a través de diversos materiales como ser piedra, madera, ladrillo, metales, telas y papel, incluyendo los manuscritos, las crónicas, los documentos oficiales y los textos literarios. Fuentes orales. La tradición oral fue hasta la aparición de la escritura el vehículo de transmisión de una rica literatura, pues fue una de las principales formas de comunicación que ha existido. Los historiadores se han visto en la necesidad de utilizar esta fuente consultando a los testigos de los hechos que se está estudiando. Se ha dicho muchas veces y con justa razón que cuando muere un anciano es como si ardiera una biblioteca por la cantidad de información que tienen estas personas sobre nuestra historia, sobre el pasado, porque ellos vivieron esos hechos, vivieron en esas épocas. Atendiendo a su naturaleza, las fuentes orales se clasifican en directas, que son aquellos testigos protagonistas, las personas que vivieron en ese tiempo, que vieron esos hechos, o las indirectas, que son los relatos de terceros. Fuentes materiales.
tradicionalmente denominadas antigüedades. Se incluyen los vestigios históricos que han llegado hasta nosotros de diferentes maneras, ya sea a través de excavaciones arqueológicas o archivos. Son objetos como las joyas, los instrumentos de trabajo, de cocina o el vestuario. Los restos humanos o fragmentos de huesos humanos y aún de los antepasados del hombre sirven para conocer el grado de desarrollo físico del ser humano a lo largo de las diferentes etapas de su existencia. Estos son otras fuentes muy importantes para la historia, para conocer nuestra historia o las evoluciones que ha ido teniendo nuestra sociedad y por supuesto el ser humano. Ejemplos de fuentes directas. Los libros. Desde siempre los libros han sido una valiosa fuente de información ya que nos permiten conocer aspectos importantes de una determinada época. Las cartas. Las cartas son una fuente muy importante porque nos permiten conocer la vida y pensamiento de algunos personajes importantes. La pintura. Déjeme decirle que antes de que existiera la fotografía, las personas registraban su día a día a través de las pinturas. Por eso, las pinturas murales y los retratos son considerados como fuentes directas. La fotografía es una de las fuentes más utilizadas en la actualidad, no solo en el ámbito académico, sino también personal. A través de una fotografía, nosotros podemos hacernos una imagen de cómo era una persona, por ejemplo, nuestros abuelos o bisabuelos. También nos permiten conocer los vestuarios o lugares de una determinada época. Ejemplos de fuentes indirectas. Los edificios y sus restos, al igual que los monumentos, pertenecen a este tipo de fuente. ¿Cómo nos pueden brindar información? A través de sus estilos nos podemos ubicar en algunas edades de la historia. También nos pueden dar ideas de qué tipo de materiales se utilizaban para construir los mismos, al igual que son un registro de hechos históricos. Un ejemplo de ellos son las iglesias coloniales que hay en nuestro país, en Honduras. Los utensilios, las armas y las herramientas también son fuentes indirectas muy importantes que nos brindan información acerca de nuestras sociedades pasadas y de cómo vivían ellos. Bueno, jóvenes, hemos llegado al final de esta jornada. Muchísimas gracias por su participación y su atención en clase. Esto les servirá siempre para poder elaborar sus trabajos. Estaré evaluando la clase a través de la siguiente manera. Me van a elaborar un cuadro sinóptico del tema Fuentes de Investigación Histórica. También me van a resolver un crucigrama, ambos trabajos de forma individual. Jóvenes, recuerden siempre tomar las medidas de bioseguridad, salir solo si es necesario para tenerlos aquí la próxima.